El 70% de nosotros los peruanos vivimos en casas informales, José. No solamente es un buen paciente, sino es un paciente que está en una situación bastante crítica. Peruanos de clase A y B, ¿dónde viven? La mayoría viven en edificios de departamentos. Y la clase C y D, ¿dónde viven? En viviendas unifamiliares. ¿No debería ser como que al revés? Las municipalidades carecen de todas esas capacidades de fiscalización. Hemos construido nuestra casa como queremos, como podemos y donde se nos dé casi la gana, ¿no? Sí, pues ya se pasan de ingeniosos. Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mentes Constructoras. Soy el ingeniero abogado José Cieza. Muchas gracias por estar con nosotros y seguirnos en todas las redes. Recuerden que todos los miércoles a las 7 de la noche es nuestro estreno a través del YouTube y el Spotify, pero también nos va a encontrar en todas las redes sociales. Hoy vamos a conversar un tema muy interesante y que es de vanguardia y de mucho interés correspondiente al tema sísmico. Pero como siempre, nosotros conversamos, invitamos a personas exitosas, profesionales, que han tenido mucho triunfo en su carrera y que han logrado plasmar ese triunfo en beneficio de muchas personas, en este caso los peruanos y a nivel internacional también. Se encuentra con nosotros el ingeniero, el doctor Miguel Estrada Mendoza. Él tiene un doctorado en la Universidad de Tokio. Es ingeniero civil de la UNI y también presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Colegio Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú. Actualmente decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería y con mucha experiencia. Bueno, ingeniero, doctor, bienvenido al programa, bienvenido a Mentes Constructoras. José, muchísimas gracias por la invitación. Es importante para todo el público que nos ve, ¿no?, a nivel nacional e internacional también, conocer cómo usted de la profesión de ingeniería civil se lanza a salir del Perú y llega a Japón. Bueno, siempre una de las miras cuando estábamos en la universidad haciendo los estudios de pregrado, siempre miraba a docentes, a mis profesores que venían del extranjero con otro tipo de experiencia. Entonces, esa fue una imagen que se elaboró en mí, no que se grabó en mí, y desde ya el sexto, séptimo ciclo, estando en la universidad, ya estaba pensando en hacer una maestría, no acá en el país. De hecho, tenemos muy buenas maestrías acá en el país, pero ¿por qué en el extranjero? Porque eso te daba otra forma de pensar, otra forma de mirar las cosas, hasta otro sentido común. ¿Y por qué Japón? Finalmente, buscando las universidades en todo el mundo, habían 3 lugares que ofrecían lo que yo quería estudiar, que era la teledetección, o sea, el uso de las imágenes de satélite, los sistemas de información gráfica, que en los años 80 recién se inicia su uso para las actividades civiles. Obviamente los militares ya tenían esas, digamos, esas herramientas, esas tecnologías, pero ya en los años 80 se abre el uso a las aplicaciones civiles, ¿no? Entonces te decía, habían 3 lugares, ¿no? Uno era Holanda, Estados Unidos y Japón. Entonces, al final, ¿por qué decidí o por qué insistí en Japón? Porque allí justamente integraban las 2 cosas que yo quería, ¿no? Lo que habíamos mencionado, los sistemas de información geográfica, el uso de imágenes satelitales aplicado a la gestión del riesgo de desastres. Entonces, eso me animó y afortunadamente pude ingresar a la Universidad de Tokio. Bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial se llamaba Universidad Imperial de Tokio. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, toda la palabra imperial creo que las eliminaron, lamentablemente. Afortunadamente es una universidad muy tradicional, sobre todo con muchos recursos. ¿Por qué? Porque el Estado japonés no invierte mucho sobre todo en investigación. Por ejemplo, allá en Japón invierten 3% de su Producto Bruto Interno, 3% en investigación. Acá en Perú se invierte el 0.018%. O sea, y no solamente eso, o sea, estamos viendo que es acerca del GDP. O sea, y el GDP japonés es pues varias veces el GDP peruano. Entonces estamos hablando que
En términos monetarios, Japón invierte 300 veces más de lo que invertimos nosotros, y eso que en Japón ya hay muchas cosas que están hechas y a nosotros nos falta mucho por hacer. Entonces, eso nos animó a ir a Japón, a la Universidad de Tokio, donde pasamos casi 6 años, porque hicimos la maestría, el doctorado y un postdoctorado allá en Japón, y realmente la experiencia que tuve, no solamente en la parte académica, José, no solamente en la parte científica, sino también en la parte social, que fue, me parece, un cambio fuerte en mi vida. ¿Cómo fue ese contacto de estar, ¿no? En el Perú y luego trasladarse, no solamente geográficamente, ¿no? Cruzar el Pacífico, sino entrar a otro tipo de sociedad, ¿no? Sí. A otra cultura? Bueno, primero buscaba también una universidad que ofreciera las clases en inglés. Bien. Muy bien, entonces afortunadamente en la Universidad de Tokio hay 3 facultades que ofrecen las clases en inglés, en el posgrado, ¿no? La Facultad de Medicina, la Facultad de Agricultura y la Facultad de Ingeniería. Entonces yo estaba en la Facultad de Ingeniería. Y sí, o sea, fue un cambio completamente rotundo. Yo bajé del avión y era un analfabeto. O sea, no sabía ni leer, ni escribir, ¿no? No sabía japonés, obviamente, porque yo me había preparado para llevar mis clases en inglés. Previamente había estudiado algo de japonés en la Asociación Peruano-Japonesa, pero estando allá uno pasa por las calles y ve los anuncios, ¿no? Y todo en japonés, entonces uno no entendía. Afortunadamente en Tokio, principalmente en Tokio, que es una ciudad cosmopolita, la gente entiende un poco del inglés, ¿no? Y sobre todo la amabilidad del ciudadano japonés me ayudó bastante a esa adaptación. De hecho, las clases fueron en los 5 años y medio de la maestría y doctorado fueron totalmente en inglés, pero para la vida diaria tuvimos que aprender un poco de japonés. De hecho, a los estudiantes extranjeros, la Universidad de Tokio, el primer curso que les da es un curso de japonés. Así que eso no hablo japonés, hablo un poco, pero lo suficiente como para llevar una vida de diario, pero en el mundo académico, tú sabes, el lenguaje universal es el inglés. Doctor, ¿y la alimentación cómo hizo? Bueno, y acá no creo que se molesten los japoneses, no. Al final tenía problemas, no me gustaba mucho, pero después de casi 6 años que estuve en Japón y regresé a Perú, extrañaba la comida japonesa. Entonces, inclusive ahora busco restaurantes japoneses acá en Perú. Hay los restaurantes fusión, que realmente no es lo mismo, pero me hace recordar un poco la comida japonesa. Y realmente le encontré el sabor, el gusto, el buen gusto y los buenos sabores, ¿no? Y sobre todo que en la sociedad japonesa todo es arte, ¿no? Entonces la presentación de un plato de comida lo hacen con mucho arte, ¿no? Se llaman los obentos. Los obentos son las cajas donde va el almuerzo, ¿no? Y si tú ves, los obentos siempre llevan varios colores. Correcto. Y yo le pregunté, ¿pero por qué llevan varios colores, no? O sea, ¿por qué? Porque un almuerzo tiene que llevar, pues, vitaminas, proteínas, carbohidratos, claro, ¿no es cierto? Entonces, cada alimento, cada color indica un tipo, pues, de vitamina o proteína, ¿no? Muy interesante cómo armaban un plato organizado. Definitivamente, y hasta estudian para hacer eso, ¿no? Muy bien, muy interesante la sociedad. Y como te digo, el respeto a la persona, la palabra es muy importante. Allá, por ejemplo, no se llaman por su nombre, se llaman por su apellido, ¿no? ¿Cuál es tu apellido, José? Ciesa. Ciesa, entonces tú eres Ciesa-san, ¿no? El honorable Ciesa. Entonces, ¿por qué? Porque yo no sé si será cierto, yo creo que sí. Si tú haces algo malo, ¿no? ¿Quién hizo algo malo? El Ciesa. Entonces, no solamente tú, sino tu familia, tu entorno también queda mal, ¿no? Entonces, muy interesante, ¿no? Esa forma de pensar, entonces por eso que se llaman por el apellido, no por el nombre. Interesante la sociedad japonesa. Perfecto. Excelente, doctor. Dentro de lo que me ha comentado, he visto que usted, académicamente comenzó a ingresar al tema sísmico, ¿no? Sí. Y usted ha llegado a ser director del Centro de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Riesgos, ¿no? El CIMID de la UNI, ¿no? Sí. ¿Qué encontró ahí de novedades para poder aplicar en el Perú? ¿Cómo lo encontró? Bueno, ya cuando estaba en los últimos ciclos de la carrera de Ingeniería Civil,
Sí. se fundó este centro de investigación, ¿no? Se llama Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres. Muy bien, ¿qué me atrajo de ese centro? La tecnología. Fue un centro en ese año, en los años 80, era un centro de investigación que tenía, creo que, una de las computadoras más potentes que había acá en el país. El equipamiento era muy moderno, ¿no? Muchas computadoras nuevas que yo nunca las había visto anteriormente, y todo fue gracias a la cooperación japonesa a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA. Entonces, eso también, y como tú dices, ¿no? Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres. Entonces, ese contacto con los aspectos sísmicos, con los aspectos estructurales, con los aspectos que te había mencionado al inicio de la entrevista, de los sistemas de información geográfica, el uso de imágenes satelitales, fue que me motivó a seguir en esa línea de investigación. Perfecto. Dígame, ¿el Perú, digamos, es un buen paciente, digamos, para desarrollar el tema sísmico? No solamente es un buen paciente, sino es un paciente que está en una situación bastante crítica. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿No? Porque, a ver, para que haya un desastre, tú necesitas 3 cosas. Necesitas una amenaza. En este caso, la amenaza de sismo. Bien. Históricamente, no tenemos evidencias de sismos muy grandes en el país. Por ejemplo, el de Huaraz. De Huaraz, 70, ¿no? El año 70, donde fallecieron lamentablemente más o menos 70.000 peruanos. 70.000, ¿no? Pero el sismo histórico más grande que se tiene algún tipo de evidencia es el de 1746, el que barrió con todo el Callao, ¿no? Entonces ahí fallecieron 5.000 personas, casi la totalidad de la población de ese entonces del Callao. Muy bien, y obviamente muchas viviendas o edificaciones colapsaron. Entonces necesitas la amenaza. Por otro lado, necesitas una vulnerabilidad. ¿Qué cosa es la vulnerabilidad? La susceptibilidad de las personas o infraestructuras a ser dañadas por algún tipo de fuerza externa. ¿Cuál es esta fuerza externa? La que acabamos de mencionar, el sismo. Puede ser el sismo, o pueden ser las inundaciones, o los deslizamientos también, que causan pérdida de infraestructuras y personas. Y el tercer elemento es la exposición. O sea, ¿qué tan expuesto estás? Por ejemplo, en Iquitos, si ocurre un gran terremoto en la costa, a Iquitos no le afecta, no le va a afectar, ¿no? Entonces necesitas saber cuál es esa exposición. Pues acá en el Perú ganamos la lotería, tenemos los 3. O sea, tenemos toda la costa peruana, una zona altamente sísmica. Recordemos el año 2001, el terremoto de en Atico, Arequipa, el 2007 en Pisco, que todavía está en un proceso de reconstrucción. Luego, más atrás, tenemos lo del 74, lo del 70, esos terremotos famosos que pasaron durante los partidos del Mundial, ¿no? Y luego tenemos del año 40, también hubo un gran terremoto acá en Lima, frente a Lima, pero el más grande, como les digo, de hace más o menos ya casi 300 años. Entonces tenemos la amenaza. Muy bien, la vulnerabilidad. El 70% de nosotros los peruanos vivimos en casas informales, José. ¿Qué cosa quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que hemos construido nuestra casa como queremos, como podemos y donde se nos dé casi la gana, ¿no? Claro. Entonces, la falta de planificación, la falta de una supervisión técnica en el proceso constructivo, la falta de unos planos adecuados para construir las viviendas en este caso, porque edificios altos, eso sí, obviamente, no es una inversión que se pueda hacer de manera informal. Pero entonces estos 70% de peruanos que estamos viviendo y que muchos vivimos en la costa frente a la zona sísmica, quiere decir que tenemos una alta vulnerabilidad, ¿no? Entonces tenemos el sismo por un lado, la amenaza, una alta vulnerabilidad por la precariedad de nuestras viviendas y la exposición, estamos frente a la zona sísmica, entonces ganamos la lotería, ¿no? Bueno, vamos a ganar la lotería en algún momento realmente. Sí, ¿y qué hacemos, no? Ahora, ¿qué hacemos de acá para adelante, no? Entonces, ya tenemos primero un stock grande,
si estamos hablando, ¿no?, de 30 millones de peruanos, entre 5 personas por vivienda, más o menos, son 6 millones. 6 millones de viviendas. El 70% de 6 millones, ¿no? ¿Cuánto es? 5 millones, 7 por 6, 42, claro. 4 millones, ¿no? No estamos diciendo que esas 4 millones de viviendas van a colapsar. No, porque esas 4 millones de viviendas están repartidas por todo el Perú, ¿no? Pero un gran porcentaje están acá en la costa. Recuerda que en Lima nomás vivimos el 30% de toda la población peruana, ¿no? Entonces, si estamos hablando de Lima, son más o menos 11 millones de personas. No, ya redondeando números, 10 millones, entre 5 y 2 millones de viviendas. O sea, el 70%, 1.400.000, ahora sí lo hice rápido. 1.400.000 viviendas son informales, ¿no? Entonces, también no estamos diciendo que todas ellas vayan a colapsar, pero sí muchas de ellas van a sufrir un daño muy fuerte. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo primero es no generar más riesgo. ¿Y a quién le corresponde? ¿Quién es el responsable de eso? Las municipalidades. No vamos a decir el alcalde. Las municipalidades. La municipalidad distrital y las municipalidades distritales y las municipalidades provinciales son los responsables de la gestión del territorio. Entonces, ¿qué hay que hacer de acá adelante? No generar más vulnerabilidad. ¿Cómo no generamos más vulnerabilidad? Fiscalizando el crecimiento del territorio. O sea, planificando el territorio, haciendo planes de vivienda. Por ejemplo, últimamente el Ministerio de Vivienda ha dado una ley, el Congreso ha dado una ley por propuesta del Ministerio de Vivienda de las viviendas de interés social, ¿no? Entonces hay que promover la construcción, las edificaciones formales. Muy bien, entonces necesitamos edificaciones formales pero de bajo costo. Tenemos que industrializar el proceso de la construcción. Y como te decía, ¿no?, la fiscalización. Ya, pero eso es de acá adelante. Pero ya tenemos ese 70% de viviendas que son altamente vulnerables. Entonces, ¿qué hacemos con todas esas personas? Bueno, en la universidad, en la UNI, hemos hecho muchos estudios. Tenemos se llama el mapa de riesgo sísmico para Lima, donde están identificadas las zonas de mayor riesgo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Intervenir a las viviendas. Pero es tan grande esta brecha que costaría demasiado y toma mucho tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una priorización de las áreas a intervenir. Por ejemplo, en San Juan de Miraflores, San Juan del Lurigancho, todavía se puede intervenir, es decir, se pueden hacer proyectos de reforzamiento de las edificaciones. Ahora, tampoco, no todo se puede reforzar. ¿Por qué? Porque una vivienda puede estar en un suelo tan malo, o en un suelo con mucha pendiente, o en un terreno con mucha pendiente, o los materiales de construcción o el proceso constructivo ha sido tan malo que reforzar esa vivienda sale mucho más caro que demolerla y hacer una nueva, ¿no? O hacer conjuntos habitacionales. Por ejemplo, acá vivimos al revés. Acá, los peruanos de clase A y B, ¿dónde viven? La mayoría viven en edificios de departamentos. Así es. Y la clase C y D, ¿dónde viven? En viviendas unifamiliares. ¿No debería ser como que al revés? Claro. ¿No? O sea, entonces lo que necesitamos es promover más la industria de la construcción, promoviendo estas viviendas de interés social, ¿no? Yo estuve, como mencionamos anteriormente, casi 6 años viviendo en Japón, haciendo la maestría, el doctorado, hice un postdoctorado también allá en Japón, no en la Universidad de Tokio, sino en otra universidad, en la Universidad de Chiba, que está cerca, está todo conurbado, esa zona está toda conurbada, ¿no? Entonces, muchos de los países tienen programas de justamente esas viviendas de interés social, donde el primer ocupante de esas viviendas es el trabajador, el que trabaja en el sector público, ¿no? En los ministerios, en las municipalidades, la policía, el ejército. Bueno, la policía, el ejército, la marina, ellos tienen sus programas de vivienda, ¿no? Entonces, ¿por qué no extendemos esos programas para los otros sectores? Y esto es un gasto, yo diría más que es una inversión. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda tiene un fondo, ¿no? El Fondo Mi Vivienda. Ese Fondo Mi Vivienda más o menos coloca al año más o menos 50.000 viviendas, 50.000 bonos. ¿Eso qué cosa quiere decir?
que le da a las familias para que compren su vivienda o construyan su vivienda, de manera formal, obviamente. Entonces, y se ha hecho ya un estudio que por cada sol que se invierte, bueno, actualmente está como gasto corriente. ¿No? Hay gasto corriente y gasto de inversión. Gasto corriente es los sueldos, por ejemplo, de los maestros. Gasto de inversión es construir, por ejemplo, una carretera o construir un colegio, un hospital. Ya. El fondo de vivienda está como gasto corriente. Debería ser gasto más bien de inversión. ¿Por qué? Claro. Porque el sol que el Estado peruano, no el gobierno, no el Estado peruano, coloca en el bono, se recupera más o menos 1.5, 1.6 soles. ¿Y por qué? Habíamos hablado anteriormente, el sector construcción es uno de los sectores que mueve la aguja del crecimiento. ¿Y por qué la mueve? Porque no solamente es pues agua, cemento, fierro, ¿no? No. Es eso más los materiales para los acabados, el transporte de las personas, la ropa, la comida. Entonces es un sector que mueve muchos otros sectores, ¿no? El sector bancario, obviamente todo tiene que estar bancarizado. La industria de las tecnologías de información. Entonces el sector construcción, así como el sector construcción, no sé si mueve más que el sector minero o el agroindustrial, pero van por ahí, ¿no? Entonces yo pienso que el fortalecimiento de estos bonos para hacer viviendas de interés social, que sean sobre todo seguras y donde los peruanos tengamos un espacio digno, debería ser fortalecido. Excelente, muy buena visión porque, claro, se ve que necesitamos industrializar, ¿no? Porque darle, digamos, más al sector de autoconstrucción es algo muy complicado también porque a veces se nota que quien da las licencias, bueno, que son municipios, ¿no? Tienen ahí delegados de los colegios de ingenieros, arquitectos, ¿no? Pero como que están tapados, digamos, por esa burocracia municipal, ¿no? Entonces se ve como que no hay actuación de ellos, ¿no? Sí, o sea, realmente las municipalidades carecen de todas esas capacidades de fiscalización. Y lo que acabas de mencionar, muy importante. ¿Cuánto toma una familia en construir su vivienda informal? ¿Tienen alguna idea? O sea, un año, no, 2 años, no hay como más de 10 años. Más de 10 años. Más de 10 años. Y esa vivienda terminada cuesta 1.5 o hasta 2 veces más que una vivienda formal. ¿Por qué cuesta más? Cuando uno ya tiene un préstamo del banco, ¿no? Entonces dice, ya, voy a comprar los materiales. Entonces compro 100 bolsas de cemento, 4 millares de ladrillos, ¿no? 10 toneladas de fierro. Pero si tú vas a construir tu casita, de poco a poco te compras 20 ladrillos, 4 bolsitas de cemento. Entonces, primero, que toma mucho tiempo. Segundo, el precio de los materiales es elevado, porque no es lo mismo comprar 10 bolsas de cemento que comprar 1000 bolsas de cemento. Obviamente el precio es completamente diferente. El transporte, no vas a hacer 10 viajes para comprar 10 bolsitas de cemento a comparación de un viaje que compras 100 bolsas de cemento, ¿no? Entonces, todo eso encarece. Entonces, los estudios dicen pues que primero tomas 10 años o más en construir una vivienda, ¿no? Y recuerda, entra la primera generación, crecen los niños, los hijos, se casan y comienzan a construir el siguiente, y así, ¿no? Y van construyendo y no se sabe cómo se hizo la cimentación. Entonces, ahí viene la precariedad y la vulnerabilidad. Entonces, el otro problema no solamente es que es más caro, toma más tiempo, sino que lamentablemente nadie sabe cómo están construyendo, ¿no? Entonces no hay una supervisión técnica y realmente al final es mucho más barato contratar a un ingeniero que decirle al vecino, que es un vecino, un maestro de obra, ¿no? Que los ayude en el proceso de construcción. El problema es que eso no se puede parar con una ley, es más, está prohibido. Entonces con una ley uno no puede prohibir esas cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si se quiere construir, entonces capacitemos a esas personas que trabajan en el rubro, ¿no? Actualmente hay más de 1 millón de personas que están involucradas en el sector construcción, ¿no? Entonces, a esas personas, a través del Ministerio de Vivienda, ¿cómo? A través del Cencico, se puede capacitar. Cencico tiene sedes en todo el país, se puede capacitar
¿no? Digamos, al personal técnico y darle se llama certificado de competencias laborales. Ya te voy a capacitar en hacer instalaciones eléctricas, luego te capacito en instalaciones sanitarias, luego te capacito en albañilería, te capacito cómo leer un plano, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cosas se pueden hacer, pero no es de la noche a la mañana, es un proceso que toma muchos años, obviamente. El problema de la informalidad no ha sido del año pasado, es un problema que tiene 60, 70 años. Entonces, para resolver un problema de 60, 70 años, necesitas por lo menos otros 10 o 20 años más para poder resolverlo. Pero terminando, la idea es, primero, no generemos más riesgo, y eso ¿cómo se hace? A través de la fiscalización del crecimiento de una ciudad. Y para terminar esta parte, ¿quiénes planifican las ciudades en el Perú? ¿El alcalde? No. ¿El Ministerio de Vivienda? No. ¿Quiénes son? Los traficantes de tierras. Ellos son los que están planificando la ciudad, ¿no? Son los que hacen los crecimientos por aquí y por allá, ¿no? Y luego tiene que ir el Estado, darles agua, darles electricidad, pistas, veredas, colegios, sin ningún tipo de planificación. Y esto hace que los servicios sean más caros. El agua, por ejemplo. Un ejemplo muy sencillo, el agua. El agua, ¿cómo se maneja? Se debe manejar por gravedad. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que la fuente de agua tiene que estar arriba y a quienes servirles el agua tiene que estar abajo, ¿no? Por gravedad, ¿no es cierto? Muy bien, pero el problema acá en Lima, tenemos la tragedia que está acá y tenemos la población que está arriba. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? La solución, sí hay la solución técnica. Simplemente almacenas agua, bombeas, almacenas, bombeas, y una vez que ya está el agua arriba, otra vez la dejas bajar por gravedad. ¿Es así? Ya empezó cuesta, pues, ¿no? Si una ciudad fuera planificada, primero buscas las fuentes de agua, ¿no? Y luego haces el crecimiento urbano. Actualmente para el Banco Mundial, una conexión de agua y saneamiento debería costar entre $6.000 y $10.000. Sedapal, ¿no? En un proyecto, sacando al final la cuenta, ha tenido que pagar 130.000 o 140.000 soles, o sea, más de $40.000, ¿no? Más de $40.000 por conexión. ¿Y eso por qué es? Porque, como te digo, ¿no? La población está por encima de las fuentes de agua. ¿Y por qué pasa eso? Por la falta de planificación. ¿No es así? ¿Y por qué? Porque esas zonas fueron invadidas. O sea, no hubo una planificación. ¿Y por qué? Porque en algún momento, algún gobierno municipal dejó construir en esas zonas. Lo que pasa en Chosica casi todos los años, en las quebradas, ¿no? Siempre hay daño. Digo, ¿pero por qué construyeron ahí? Porque alguien los dejó construir ahí, ¿no? Y sacarlos es un problema muy complicado. Ingeniero, y un poco bajo la perspectiva que me indica, como que COFOPRI formaliza, digamos, en zonas donde, ya digamos, ya no formaliza. Ya está prohibido, porque eso ya sería un delito, ¿no? Un delito. Sí, de verdad. Formalizar la propiedad de una edificación o de un terreno donde sabemos que por ahí va a pasar el huaico. Claro. No, ya no. O está tan al borde, tan cerca al lecho del río, que eso en algún momento se va a inundar con alguna crecida del río. O está en una pendiente con un terreno blando que en algún momento se va a deslizar. No, ya no. Y si lo hacen, el funcionario que firma eso va a la cárcel, ¿no? Pero fíjate, ha pasado, eso ha sido, no sé, hace pocos años, esa ley, ¿no? Donde no se puede formalizar ese tipo de lugares, claro, ¿sí? Pero igual, siguen habitándolos, ¿no? Entonces, como te digo, es un problema económico, técnico, social y político. ¿Por qué? Técnico, porque tienes que primero habilitar una zona adecuada, ¿no? Tienes que agua, desagüe, electricidad, pistas y veredas, ¿no es así? Lo primero, ya, es un problema técnico. Económico, ¿y quién va a pagar esa habilitación? Pueden haber inversionistas, ¿no? Inversionistas inmobiliarios que lo pueden hacer, también lo puede hacer el Estado. Muy bien, social. ¿Cómo le dices a esas personas que viven decenas de años ahí? No, ahora múdate. Claro, imposible. ¿No es cierto? Complicado. O sea, sí han habido casos, o sea, que sí se han movido, ¿no? Y político, ¿no? O sea, tiene que haber un alcalde, un ministro, un gobernador que firme esa decisión, ¿no? Entonces, los alcaldes a veces no se atreven, ¿no? Que ya no tienen voto después. ¿Por qué permanece esta norma, ingeniero, en la cual, mediante la regularización de edificaciones,
puedo formalizar lo que está mal hecho. Es decir, ¿no? Si hay construcciones hechas hasta diciembre de 2016, por decir, ¿no? No tuvo licencia de construcción, no verificaron el tema de cimientos, pero lo formalizo y le declaro a la fábrica con carga, pero ya lo inscribieron. Sí, realmente, ¿cómo se llama? Ahí, pero ya se está corrigiendo eso poco a poco. Tengo entendido que COFOPRI ya está corrigiendo eso poco a poco, ¿no? Donde justamente hacen un estudio bastante preliminar del nivel de vulnerabilidad de esa edificación. Y si es muy vulnerable, no se le da. Puede tener el derecho de la propiedad del terreno, pero no se le da, digamos, la declaratoria de fábrica a esas edificaciones. Ahora, por ejemplo, hay muchas edificaciones que no techan el último techo. Exacto. O que no tarrajean, ¿no? Exacto. Y el techo del último nivel. El techo del último nivel es muy importante. A ver, el año pasado, nos acordamos muy bien, el 15 de junio, que fue el Día del Padre, ¿te acuerdas? Nos despertamos con un sismo relativamente fuerte, ¿no? En realidad eso no es un sismo fuerte, ¿eh? Fue de 6.1 nada más. Y una persona murió. O sea, con un sismo pequeñito, una persona murió. ¿Y qué había pasado? Que en el segundo o tercer piso de una vivienda no estaba techado ese último piso. Y la pared, ¿no? Como no tenía un sistema de arriostre, se cayó. Y había una persona debajo de esa pared. Y simplemente... El caso del mototaxista. Ese, claro. Ese caso de verdad es emblemático porque usted lo ha dicho. O sea, la gente a veces deja a medio construir las paredes que están en la azotea, ¿no? Y no están confinadas ni arrostradas. Así es. Entonces uno lo empuja nomás con la mano y se caen. Claro. Entonces con un sismo que va y viene. Entonces, claro, lamentablemente esa pared cayó hacia afuera. Pudo haber caído hacia adentro también. Exacto. Y no hubiera habido tal vez ningún daño, ¿no? Exacto. Pero cayó hacia afuera y lamentablemente pues mototaxista murió, ¿no? Entonces con un sismo pequeñito. Así es. Entonces, ¿y por qué no techan el último techo, ¿no? El último nivel? Porque a los impuestos prediales hay no dice, si está en construcción, correcto, el impuesto es mucho menor. Entonces simplemente no lo techan o ponen algún techo calaminas o algún otro tipo de material que no tiene ningún tipo de confinamiento. Entonces también no echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pero no saben que realmente esa trampa puede ser para ellos mismos porque esas paredes que no están confinadas pueden hacer mucho daño. Exacto. Yo he visto varios casos en donde esa pared que usted menciona que es tan peligrosa, la han hecho, digamos, ganando un volado hacia la vereda, ¿no? Entonces justo el volado hace que el muro caiga, si es para afuera, encima de la pista, ya no en la vereda, ¿no? Pero es algo informal también ganarle a la vereda, ¿no? Completamente, ¿no? O sea, bueno, muchas municipalidades sí lo exigen, ¿no? La municipalidad exige, termina la vereda y tiene que haber un retiro. No, en muchos lugares, ¿no? Termina la vereda, construyes la pared del primer piso y en el segundo piso, como tú dices, ¿no? Se salen 60, 70 centímetros, hasta 1 metro se salen, ¿no? Oiga, pero si el aire es público, ¿no? ¿Por qué te vas a adueñar digamos, de un espacio público? Pero no. Inclusive hay estas fotos donde hay un poste de luz y han construido alrededor del poste de luz en el segundo nivel, ¿no? Entonces, pues ya se pasan de ingeniosos. Ingeniero, ¿cuál es la lección, digamos, usted que estuvo mucho tiempo en Japón? ¿Ocurrieron alguna vez estos temas de informalidad en sus construcciones o nació ya ordenado? ¿No? Porque son sociedades también, son personas, ¿no? Sí, lo que pasa es hay un avance en estos países, ¿no? Por ejemplo, los países nórdicos. ¿En qué se caracterizan los países nórdicos, no? En que tienen una educación muy buena. Entonces, José, todo nace desde la base de la educación. Esa es la base. Si a ti desde niño te dicen que hay que respetar las leyes, cuáles son las leyes, cuáles son las normas. Por ejemplo, ¿no? Muchos peruanos, ¿no? Acá se pasan la luz roja, tocan el claxon. Van a Chile nomás y respetan todo. Van a Miami, respetan absolutamente todo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen acá? ¿Y por qué lo hacen si allá? ¿No? Entonces, ese cambio cultural me parece que hay que trabajar y, como te digo, no es de la noche a la mañana. Acá hay que hacer un cambio en la educación. Necesitamos docentes, que primero los docentes sean capaces, ¿no? Muy capaces para que puedan enseñar realmente de una manera adecuada
a los estudiantes. Por ahí, el otro problema es habíamos mencionado, la falta de capacidades en los gobiernos locales, que son los responsables de la gestión del territorio, y también de las mismas personas, de la misma población, que es la falta de educación. Muchas personas de manera muy errada piensan que pueden ahorrar construyendo de manera informal, pero realmente es todo lo contrario, porque realmente podrían estar construyendo una edificación que, primero, que si no están ahí van a perder todo el ahorro de 10, 15, 20 años de sus vidas, no en segundos. Y lo peor de todo, si están dentro de esa edificación, pueden hasta perder la vida. Entonces, yo creo que un aspecto importante es la educación. Necesitamos que los funcionarios públicos también se preparen para asumir. Yo muchas veces digo, corrupción no solamente es que te den dinero por debajo de la mesa. Corrupción también es designar a un funcionario público, a una persona para la cual no se ha preparado para ese puesto. Y más corrupción todavía es aceptar un puesto público para el cual uno no está preparado. ¿Por qué? Porque ¿qué vas a hacer? Vas a entrar a aprender, ¿no? ¿Y eso qué causa? Que las decisiones tomen mucho tiempo, ¿no? Y lo segundo, que es peor, que ese funcionario público tome malas decisiones. Y no solamente se va a afectar a él, porque si es un proceso, si hay un problema ya de índole económico, se va a la cárcel, ¿no? Pero ¿y el daño que hizo a los miles, cientos o millones de personas? Entonces, eso también es importante, ¿no? Que los mismos políticos o aquellas personas que piensan en ocupar cargos de dirección en el Congreso, en los ministerios, en las municipalidades, en los gobiernos regionales, se preparen, ¿no? Entonces, pueden hacer una carrera, obviamente, una carrera pública, y que entiendan el significado de servidor público, ¿no? O sea, cuando yo estuve allá... Es muy importante, ¿no? Sí. Claro, o sea, en Japón, por ejemplo, todos los años los ministerios, todas las instituciones públicas hacen concursos, ¿no? Para los egresados de las universidades, porque allá sí se llega a una edad y tienes que irte, de todas maneras. No hay que me quede un añito más, no. Allá la ley es la ley, ¿no? Te vas a tu casa, ya trabajaste, muchísimas gracias, acá tienes tu pensión y te vas, ¿no? Entonces cada año hay estos concursos. Y los jóvenes japoneses realmente se pelean por entrar a estas instituciones, por dos razones. Razón número uno, que ya van a tener su vida casi asegurada. Y razón número dos, van a tener el honor de servir a su país. Entonces, acá tienen que aprender a sentir qué cosa es eso de servidor público, ¿no? Así de no servirse más bien del puesto público. Muy bien. Ingeniero, una pregunta clave. Ahora que, bueno, estamos teniendo ciertas cantidades de sismos, ¿no? No, que estamos distraídos a veces por temas políticos, pero ¿qué hace la persona que tiene una vivienda que podría considerarse en peligro actualmente o que no conoce de ella, ¿no? Ve vigas que están fracturadas, ve columnas que están corroídas, ¿no? ¿Qué decisiones debe tomar en ese momento? Bueno, hay dos trabajos que hacer, ¿no? Nosotros le decimos el hardware y el software. A ver, el hardware es lo que acabas de mencionar, ¿no? Tienes una vivienda que tiene, digamos, ya daños. Entonces hay que reparar esos daños, ¿sí? Tratar de reforzar lo que está mal hecho. Muy bien, pero eso cuesta. Y va a tomar tiempo. Entonces vayamos al software. ¿Cuál es el software? La persona en sí. Entonces esa persona tiene que saber, tiene que aceptar que está en un lugar muy vulnerable. Si está frente a una zona sísmica, ya se convierte en un lugar con mucho riesgo. De la vulnerabilidad pasamos al riesgo. Tienen que aceptar eso. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? INDECI todos los años hace 2, 3 simulacros. ¿No es así? En Japón, a pesar de toda la formalidad, José, cada vez que había simulacro, todos participaban, todos, ¿no? De manera seria y de manera responsable. Conociendo ¿qué? Rutas de evacuación y lugares de refugio. Entonces, las familias, las personas en general, los ciudadanos en general, tenemos que prepararnos para saber qué hacer, ¿no? Antes, durante y después de un sismo. Y para eso están los simulacros. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿No? Si comienza un sismo y uno cuenta, ¿no? 1, 2, 3, y el sismo sigue, inmediatamente ya no hay que esperar, ¿no?
inmediatamente hay que salir de la edificación, sobre todo si es que esta edificación es construida de manera informal. ¿Y qué pasa si estamos en un edificio de 20 pisos? ¿Qué, bajo? No. Se supone que ese edificio está bien construido, claro, ¿no? Y va a resistir las fuerzas de sismo. Una vez que pasa el sismo, evacuamos. ¿Por qué evacuamos? Porque pueden venir las réplicas. Y las réplicas, si bien es cierto, el sismo no hizo colapsar a esta edificación, las réplicas lo pueden hacer, ¿no? Porque ya la edificación fue dañada y con un empujoncito más, tal vez colapse esa edificación. Por eso, en un edificio alto, tranquilo nomás. ¿Qué hay que hacer? Lejos de las ventanas, cerca a la zona del ascensor, porque es una zona muy rígida en un edificio. Y si hay, por ejemplo, en este set, por ejemplo, estoy viendo que hay elementos que están encima de mi cabeza, alejarme de esos elementos, ¿no? Para poder protegerme. Así es, entonces ese es el software, o sea, la preparación a la población. Y nuevamente, José, llegamos al tema de la educación, ¿no? Hay que prepararnos. Perfecto. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros en realidad. Y es un placer conocer a una persona que tiene tanta trayectoria, ¿no? Académica, no estamos hablando de un doctorado, sino un postdoctorado, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? ¿Qué libro podría recomendar usted a todos nuestros streamers de mentes constructoras dentro de su carrera, que le haya servido? ¿Cuál es el...? Claro, el libro de mi maestro, ¿no? Del ingeniero Julio Kuroiwa. Julio Kuroiwa. Claro, él escribió dos libros, ¿no? Y él me dijo, Miguel, estoy contento por algo. ¿Qué cosa le digo, ingeniero? Han pirateado mi libro. ¿Qué dice? ¿Usted está contento por eso? Sí. Eso quiere decir que es bueno, ¿no? Y lo habían ya traducido al inglés. Entonces hay un libro del ingeniero Julio Kuroiwa, creo que es Viviendo, ¿no? Desastres naturales o Viviendo con la naturaleza, por ahí. Bien. Entonces es un libro que, digamos, no solamente estudiantes de ingeniería civil, sino también arquitectos, por ejemplo, los planificadores, los que tienen que gestionar el territorio, me parece que es una muy buena guía que deben tomarla en cuenta. Excelente. Así que hay que buscar el libro. El segundo libro, me tocó presentarlo. Yo estaba de ministro de Vivienda en ese momento, pero lamentablemente el ingeniero Kuroiwa ya había fallecido, ¿no? O sea, fue una presentación del libro de manera póstuma. Sí, afortunadamente estábamos con su hijo también, el doctor Julio Kuroiwa, también es ingeniero civil. Él es de la especialidad de ingeniería hidráulica, pero nos acompañó el día de la presentación de su padre, del libro de su padre, ¿no? Fue una ceremonia muy, muy emotiva, que la recuerdo con mucho cariño y que lamentablemente pues las personas no son eternas, ¿no? Hay que aceptar eso también. Pero me parece que el legado que dejó el ingeniero Julio Kuroiwa es muy importante para el desarrollo del país, sobre todo en la gestión del riesgo de desastres. Ingeniero, finalmente, ¿cuál es la frase que usted le inspira o le ha venido inspirando durante toda su trayectoria académica, ¿no? De estudiante, y el que le hace, bueno, pensar día a día en superar? Bueno, una frase... Bueno, primero sí, o sea, nosotros debemos participar de manera muy, digamos, adecuada en el desarrollo de un país, ¿no? ¿Y cómo participamos adecuadamente en el desarrollo de un país? Primero, preparándonos. Hay que prepararse para asumir los retos. Y segundo, combatir la corrupción, o sea, trabajar, hacer la práctica profesional con la mejor ética posible. No, con ética profesional, simplemente hacer eso, o sea, simplemente hacer lo correcto, nada más, así de simple, ¿no? Yo pienso que a veces algunas personas hacer lo correcto más bien creen que es la parte difícil. No, hacer lo correcto es lo más fácil, ¿no? Simplemente uno tiene que hacer lo que la ley dice, nada más, ¿no? Y el sentido común tiene que ser ese, no el otro. Ingeniero, ¿en qué medio de comunicación se le ubica, redes, para que aquellas instituciones que deseen una charla suya, ¿no? Que es muy importante, puedan contactarse con usted? Ya, simplemente en ChatGPT pongan quién es el ingeniero Miguel Estrada Mendoza, nada más. Ahí les van a decir. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias José. Muy bien, amigos, ya saben, todos los capítulos de Mentes Constructoras se estrenan los días miércoles a las 7 de la noche en YouTube y en Spotify. Pero también usted va a ver las grabaciones en todas las redes y no se olvide de seguirnos, no se olvide de darnos clic y de suscribirse a nuestros canales. Estamos en Mentes Constructoras. Nos vemos.